Muy buen día, mis amigos. Una vez más nos podemos encontrar en estos momentos que tenemos la oportunidad de compartir un encuentro con la palabra de Dios. Cada miércoles y domingo nos reunimos para lo que habitualmente lo hacemos en el ámbito de los templos de la iglesia, hacerlo como el Señor nos permite hacerlo en este tiempo, a través de internet. Les damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando y espero que podamos estar reunidos en familia. Si usted tiene su Biblia allí en mano, sería muy bueno para que pudiera compartir la lectura de la palabra juntos en esta mañana. Hoy es un día especial, el Día del Niño, así que, bueno, nuestro saludo a todos los niños, que es el tesoro más grande que alguien puede tener en su hogar, ¿no? La maravilla más preciosa que Dios nos da son los niños, y la responsabilidad que como adultos tenemos sobre ellos. Compartíamos el miércoles pasado un mensaje que tenía que ver con esto, de instruir a los niños mientras que fueran niños, para que durante toda la vida no se apartaran de las buenas enseñanzas y aun siendo viejos permanecieran en ellas. Así que Dios bendiga a los niños que son un ejemplo para los grandes. Dios dijo que nosotros deberíamos ser como los niños para entrar al reino de los cielos. Y que Dios a nosotros nos dé la responsabilidad de poderlos guiar en el camino del Señor, que es la mejor de las herencias que podamos dejarles. Bueno, estamos para comenzar en esta mañana, así que les invito a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 19, versículo 27. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, la diosa Diana. Gloria a Dios. Muy bien, un versículo de la palabra del Señor aquí en el libro de los Efesios, en donde, perdón, en el libro de los Hechos, en donde Pablo está predicando en la ciudad de Éfeso. Y vamos a leer otros versículos, si usted tiene su Biblia allí, no lo cierre del libro de los Hechos, vamos a volver a esta cita en otros versículos. Y bueno, el mensaje de esta mañana tiene que ver con los que eh, hemos definido un principio de fe para nuestra vida, los que reconocemos la existencia de Dios y no solamente esa existencia reconocida tiene que ver con un reconocimiento externo hacia nosotros, sino que esa existencia de Dios reconocida está vinculada a nuestro ser a través de la fe y a través de esa relación con fe hacia nuestro Dios, Dios nos guía y promete gobernar nuestro corazón. Por eso nos llamamos iglesia. La iglesia es el conjunto de los que hemos decidido, aceptando a Cristo, seguir sus enseñanzas y servirle. Así que todos los que han tomado esa determinación en su vida son la iglesia. Y nosotros como iglesia, cada uno de los que somos iglesia, tenemos que tener objetivos. Una vida sin objetivos es una vida que no tiene sentido, y el sentido que le da el Evangelio a nuestra vida es el mejor y más fructífero de los sentidos. Sentidos que son profundos y que tienen que ver con un aspecto personal y que se enmarca dentro de una relación congregacional.
y nos deberíamos preguntar lo que una y otra vez reflexionamos en estos tiempos quizás de ofertas evangélicas tan diversas. Buscamos a Dios para la salvación de nuestra alma, para tener la guía en este tiempo de poder mantenernos en salvación hasta que el Señor venga a buscarnos, y eso implique un cambio y una transformación de nuestra vida. Si esa transformación es tan profunda como la Biblia pretende demostrarnos en el ejemplo, diciéndonos la palabra de Dios que antes estábamos muertos en delitos y en pecados, y al ser iglesia, al pertenecer al cuerpo de Cristo, al haber arrepentido nuestros pecados y haber comenzado a seguir las enseñanzas del Señor, siendo sus discípulos, tenemos una vida nueva, algo tan opuesto, muertos y vivos, muertos antes en delitos y en pecados, vivos ahora en la fe. Si el buscar a Dios representa esa realidad en nuestra vida, pues eso es lo que le vamos a asignar un objetivo y un sentido verdaderamente importante. Pero tenemos que darnos cuenta que muchas veces por quizás malas interpretaciones o por malas formas de explicar el mensaje del Evangelio, muchas personas siguen a Dios para sacar algún provecho, obtener el resultado o la solución de algún problema, el resultado de alguna inquietud, pero solamente eso, no cambiar su vida y no cambiar sus prioridades. En realidad creo que todos los que antes de empezar el camino del Señor nos acercamos a Dios, digo en mi testimonio y el de muchas personas que han compartido esta verdad, digo que antes de conocer, antes de ser iglesia, antes de acercarnos a las verdades del Evangelio, cuando nos hablaron de Jesucristo como nuestro Salvador, lo que nos pasó, creo, primero por la mente era la solución de algún problema o la transformación de alguna circunstancia. Por lo menos en lo personal, yo no me acerqué a cambiar mi vida, sino para arreglar algún tipo de cuestiones personales. Pero siendo iglesia nos tenemos que dar cuenta de nuestros objetivos personales y congregacionales. ¿Buscamos a Dios para qué? ¿Para ser salvos y cumplir su propósito, el de Dios? ¿O buscamos a Dios para satisfacer nuestros deseos egoístas y sacar alguno de nuestros provechos? Es como si la iglesia en su objetivo congregacional tuviera como objetivo llenar la iglesia, solo llenar la iglesia, pero no es el objetivo llenar un templo de personas. El objetivo es convertir a las personas que vayan a la iglesia. El objetivo es llenar la ciudad del Evangelio de Jesucristo que transforma. Ese debería ser el objetivo, donde se pretende indudablemente que las personas cambien, como la Biblia habla, de esa muerte espiritual a una vida nueva. Pero cuando nos enfrentamos al desafío de avanzar en nuestros objetivos, tenemos que saber que hay confrontaciones, hay situaciones que pretenden cambiar nuestros puntos de vista. Dios nos revela una manera y muchas personas y circunstancias se aunan para tratar de confrontar la manera que Dios quiere que nosotros podamos mirar y enfrentar nuestra vida. Y ahí volvemos un poco a esta palabra del libro de los Hechos, en el mismo capítulo 19, porque quiero distinguir tres niveles de confrontación que tenemos que estar dispuestos o advertidos que suceden y dispuestos a vencerlas, porque si no estamos advertidos que suceden y dispuestos a vencerlas y sabiendo que el Señor lo que pretende es que
podamos vencer estos obstáculos, pues muy fácilmente nos podemos confundir. Primer punto de confrontación es el más común de ellos. Quiero leerles el versículo 11 y 12 de este capítulo 19 del libro de los Hechos, y dice así el 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún le llevaban a los enfermos, y los enfermos eran, paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, quiero tomar este versículo como una visión de del primer nivel de confrontación, el nivel más común, pero realmente menos determinante. Ese nivel que podemos identificar como que las personas se resisten, rechazan la idea de la intervención de Dios. Conozco a muchas personas que han recibido un milagro de Dios y luego que lo recibieron porque lo pidieron, relativizaron la mano de Dios. No se sintieron agradecidas por la intervención de Dios. Aún algunos ni siquiera reconocieron la intervención de Dios. Viene a mi memoria una persona que tuvo un conflicto de salud muy grave y que por la mano de Dios pudo salir de esa situación de salud. Dios usó a una persona para que lo pudieran asistir, pero bueno, todo fue un proceso de Dios. Y cuando esta persona se recuperó de lo que indudablemente no se iba a recuperar si Dios no hubiera intervenido y si no hubiera usado a las personas que usó para su restablecimiento, él dijo que sí, que agradecía, pero que muchas personas estaban pidiendo por él para que él se sanara, y a muchos dioses distintos. Así que de esta manera relativizaba totalmente la intervención de Dios, desde la perspectiva que las cosas suceden a pesar que Dios le pidamos o le pidamos a cualquier otra cosa. Las cosas que suceden, sucederán. Pero no es así. Ese es el primer nivel visible de confrontación. Dios sigue haciendo milagros, transformando vidas, sanando enfermos, de acuerdo a su propósito en cada tiempo. Segundo nivel de confrontación, versículo 19 de este capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Bueno, dos cosas aquí importantes, ¿no? La actitud de las personas que advirtieron un mensaje de Dios y que tomaron una reacción en consecuencia, y la Biblia se encarga de decir que esa reacción realmente era valorada, bastante valorada en la cuestión de su peso económico. ¿Qué diríamos de este nivel de cosas ocultas que salen a la luz? Un nivel de ocultismo que está y seguirá estando, estuvo en la iglesia de Éfeso, está en este tiempo en donde estemos y seguirá estando hasta que Cristo vuelva a reinar. ¿Qué diríamos respecto de esto? De iniquidad, con las cosas ocultas, con la consecuencia de un hombre que predicaba la palabra de Dios como Pablo, no buscando un beneficio propio, no buscando satisfacer una necesidad personal, sino esforzándose, cumpliendo un ministerio dado por Dios para que la gente buscara a Dios y se salvara. No tengo duda que ese mismo espíritu también puede operar en muchos hoy. Y yo espero trato de meterme en ese espíritu para que la gente se salve y que puedan probar con Dios. Y todas las cosas que están ocultas, las cosas mágicas, todas estas cosas que tienen que ver
con distintas alternativas, con meditaciones, con religiones orientales, con sistemas de hasta gimnasias que tienen un profundo, una profunda influencia espiritual, puedan ser advertidas como cosas que no son de Dios, para que se encienda la fogata personal y se quemen todas esas cosas y que ese nivel de confrontación sea vencido. Lo hizo Dios cuando Pablo predicó y lo ha hecho Dios a través de muchas personas en todos los tiempos, y espero que muchos puedan vencer ese nivel de confrontación. Y que si no saben con certeza de que si esos libros que tienen en sus casas son libros de cosas ocultas, de cosas que no tienen que ver con Dios, pregunten, vayan a una iglesia que se los asesore para que indudablemente descubran la oposición, la confrontación que deben vencer para avanzar en el camino del Evangelio. Y el tercer nivel de confrontación es el que leíamos en el versículo 27, pero muy interesante. Vuelvo a leerlo, dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué problemita veían los que no practicaban las verdades de Dios, ¿no? Había un negocio que se estaba a punto de derrumbar, el de la diosa Diana. Bueno, sepan que cuando Constantino, el emperador romano, adhirió al cristianismo, se fusionó allí la política con la religión, mala mezcla, y surgieron cosas que realmente no deberían haber surgido nunca. Y se reemplazó, ahí terminó el negocio de la diosa Diana, se reemplazó esa figura femenina por otra figura femenina, pero el negocio siguió de la misma manera. Y hoy vemos vivimos en un tiempo que debería realmente sorprendernos. Como un ejemplo, ya lo hemos citado, Naciones Unidas ve a la Iglesia de Jesucristo como una enemiga de la unidad de los pueblos. ¿Y por qué lo ve así? Porque Naciones Unidas está brogando por la ideología de género. Naciones Unidas está trabajando para que la gente disminuya la cantidad de población del mundo. Naciones Unidas está instigando a jóvenes, a jovencitas, a nuevas percepciones de su sexualidad, como uno de los tantos elementos para frenar esta multiplicación de personas a no tener respuesta para tantos habitantes. Y en esa ideología de Naciones Unidas empieza esta confrontación del negocio que ya se presentó en la iglesia de Éfeso en los tiempos del apóstol Pablo. Y quiero decirle que ya en este tiempo vemos como líderes importantes, mundiales, de religiones oficiales, como la que está en nuestro país, están tratando de empezar poco a poco a tomar la idea de actualizar la Biblia, la palabra de Dios, para que exista una nueva visión más abarcativa, y que lo que la Biblia llama pecado ya no se llame más pecado, y que, bueno, todo pueda ser como quizás también Naciones Unidas comparte una unidad que yo creo es una unidad sin Dios. Y allí estamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Nosotros en todo el mundo, esperando que venga Dios a buscarnos, y mientras tanto
tratando de mantener un objetivo ante tantos frentes de confrontación. Quiero leerles Primera de Juan capítulo 5 verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Así que no nos sorprendemos por estos tipos de confrontaciones, estos niveles de confrontaciones, donde el enemigo opera a nivel personal, pero también a nivel territorial. Nos ataca como personas, como congregaciones y también como ciudades, como países. Y debemos aprender a mirar bien y a tener claro las confrontaciones y nuestros objetivos para de poder ver bien. Yo uso anteojos, pero esta corrección de la visión es una corrección de la visión espiritual, no física, porque todo lo que se ve está sostenido por un espíritu que no lo vemos con nuestros ojos físicos. Tenemos que tratar de captar las imágenes con los ojos del Señor, como lo ve Jesús. Tengo un versículo aquí separado, espero poderlo encontrar. Si usted quiere buscarlo conmigo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 42. Dios tiene la perspectiva correcta de las cosas. Y cuando Jesús vio a la ciudad de Jerusalén, 41 y 42, creo que en la misma visión que si hoy Jesús mirara nuestras ciudades, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que si nosotros tomamos la visión de Dios, somos los ojos de Dios. Así que miramos nuestras ciudades y creo que llegaríamos a esa misma expresión que tuvo el Señor. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, en el versículos 41 y 42, y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cuántas cosas hoy vemos que espiritualmente están encubiertas de los ojos de tantos? Pero no tienen que estar encubiertas de los ojos de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que mirar con los ojos del Señor. Entonces, saber todo lo que tengamos que saber de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros vecinos. Tenemos que conocer los datos esenciales y pedirle al Señor de lo espiritual para poder resistir los dardos del maligno, como la palabra de Dios nos dice, y estar atentos a los niveles de confrontación. ¿Cómo es la comunión con el cuerpo de Cristo? Iglesia querida, hermanos que nos llamamos hermanos porque tenemos un solo Padre. Si usted tiene al Padre Dios como su Padre, pues somos hermanos en la fe. No solamente está el aspecto del entendimiento espiritual que Dios usa para guiarnos, porque tenemos que mirar con los ojos de Cristo. También tenemos que evaluar cómo está la comunión con el cuerpo de Cristo. Sabe que en este tiempo de pandemia, en donde no nos congregamos en un ámbito físico, sino a través de las redes, a través de las comunicaciones, por supuesto que yo sé que muchos nos extrañamos y quisiéramos vernos y tener ese contacto de podernos abrazar y decir Dios te bendiga, que realmente se extrañan y se necesitan. Pero sabe que hay muchas personas que inexplicablemente han
perdido su comunión con las otras partes del cuerpo de Cristo, mientras que la iglesia debe permanecer unida. Muchas personas en este tiempo se han aislado de la comunión y de la responsabilidad de ser el cuerpo de Cristo. Creo que estas dos cosas deben ser analizadas para poder fortalecernos en el Señor y poder llevar adelante su visión y poder tomar nuestras victorias, que son las de Cristo. Primera circunstancia, estar venciendo en las confrontaciones. Segunda circunstancia, estar en comunión con su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces estas cosas nos ayudarán a conocernos, a conocernos a nosotros profundamente, el estado espiritual de cada una de nuestras distintas etapas y el estado espiritual aún de la ciudad en la que estamos, porque vuelvo a repetir, lo que vemos en lo natural es indefectiblemente, no es otra cosa que el efecto de la influencia espiritual. Quiero leerte otra palabra de la Biblia para que puedas comprender o tratar de explicarte algo de lo que siento Dios quiere decirnos. Y está en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Así que el Dios de este siglo no es nuestro Dios, no es nuestro Padre. El Dios de este siglo representa a Satanás. Dice que impidió que los incrédulos puedan ver las cosas espirituales, para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y nosotros tenemos que encargarnos de revertir esa situación. ¿Cómo revertimos esa situación? Sabe que el pecado es lo que genera esta división. El Dios de este siglo trae pecado a la humanidad para que el pecado gobierne nuestra vida. Es la herida que afecta cuando se practica a las personas, a las familias, a las ciudades, a las naciones. Y a través de esa herida que el diablo trae acercando tentaciones y distintas situaciones, es como él actúa para destruirlo todo, porque Dios vino a darnos vida y el enemigo está presente para matar, robar y destruir. Pero la cobertura de la gracia de Dios en nuestra vida es lo que permite que el pecado no nos destruya y que permanezcamos protegidos de los ataques del enemigo. Y la comparación que muchas veces hemos hecho es que la gracia de Dios es como un paraguas, un gran paraguas, que evita que cuando llueve nos mojemos. Y cuando esa lluvia representa los ataques del enemigo, entonces el paraguas de la gracia de Dios nos cobija y nos hace sentir seguros. Pero ¿qué pasa si este paraguas, por nuestras actitudes o nuestros errores o irresponsabilidades, porque no estamos advertidos de las confrontaciones y cedemos a ellas, porque nos desvinculamos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entonces permitimos, ante esas falencias del conocer o del ser, permitimos que ese paraguas se deteriore y tenemos una visión de la realidad, nuestra visión, no la de Dios. No miramos con los ojos de Dios, miramos con nuestros ojos y pensamos que estamos espectacularmente bien, pero resulta que el paraguas que nos protegía, que era la gracia de Dios, lo hemos deteriorado a tal punto que está todo agujereado. Esos dardos del fuego del maligno de Efesios 6, esos ataques, esas tentaciones, permiten entonces que
nos deterioremos. Hermano querido, es tiempo de reparar nuestras protecciones y cubrirnos con la gracia de Dios. Las confrontaciones para vencerlas y pertenecer al cuerpo de Cristo. Es tiempo de arrepentirse, reconocer nuestras faltas y luego restaurarnos por el poder de la sangre de Jesucristo. Y entonces, qué importante es poder comprender esta realidad para marchar firmes hacia su gloria. Y qué importante es también que haya un cuerpo de personas que intercedan. Dios dice que busca quien ponga la cara por la ciudad. Y gracias a Dios en nuestra congregación hay un cuerpo de intercesores que se identifican no con el paraguas roto, sino con lo que está abajo del paraguas. E interceden no hablando del pecado del que está abajo del paraguas, sino haciéndose uno con aquella persona que está afectada e intercediendo por los que no comprenden y comienzan a perder su visión espiritual y comienzan a mirar las cosas como el mundo las ve y comienzan a perder su rumbo espiritual. Y asociándose con ellos en esa situación, el que intercede hace del pecado de ellos como si fuese el propio y pide perdón por ellos y por ser parte de esta sociedad que cae en estos conflictos una y otra vez, tropezando siempre con la misma piedra, hasta llegar a que ese arrepentimiento que yo que intercedo hago por la otra persona, por la otra congregación, o por la otra ciudad, o por la otra nación, sea como una punta de lanza para que esas personas, esas ciudades, esas naciones puedan restaurarse en su visión espiritual. Así que yo doy gracias a Dios por los que interceden y que podamos seguir viendo como hombres y mujeres de fe toman este puesto de batalla, y oremos para que la restauración sea algo notorio y que Dios se glorifique en todos los tiempos. Nuestra ciudad está herida. Muchos cristianos están con sus coberturas muy deterioradas. El pecado ha traído consecuencias terribles en personas. Personas han visto destruirse su vida, su salud, su familia, y aún así no reaccionan, habiendo tenido en su corazón a Cristo y habiendo sido en algún momento protegidos por la gracia del Señor. Pero es tiempo de ponerse en pie, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de sacar la cara, es tiempo de extender la misericordia de Dios con la intención no solo de sacar algún provecho de Dios. Nos acercamos a Dios para interceder primero por nosotros y luego por tantos que necesitan de la mano del Señor en su vida. El Evangelio según San Lucas, y con esto estamos terminando. Lucas capítulo 10, verso 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Que me encanta estos versículos que nos aseguran la protección de Dios. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, y tantos que Dios nos da para que, estando advertidos de las confrontaciones y venciendo y siendo parte del cuerpo de Cristo, tengamos la fortaleza para poder interceder, estando en comunión nosotros, e interceder por los que tienen conflictos espirituales en su vida. Conquistar, discipular, exige perseverancia, exige unidad. No es trabajo para una persona, es el cuerpo de Cristo que avanza y las puertas se abren.
Así que esto es una guerra, no contra personas, sino, dice la Biblia, que nuestra confrontación no es contra nuestra lucha, no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo y sus ejércitos organizados. Y nuestra oración tiene que ser eficaz en este tiempo y la iglesia debe salir a la calle a dar el amor del Señor. Y en este tiempo que no podemos salir a la calle, tenemos que salir a compartir lo que una y otra vez venimos repitiendo. No solamente escuchar un mensaje para que ese mensaje satisfaga nuestra vida y que Dios revele nuestra necesidad, sino que ese mensaje pueda ser una oportunidad en cualquier lugar para tantas personas que están alrededor suyo, compañeros, amigos, vecinos, en fin, tantas personas que usted sabe necesitan de Dios, para que usted pueda ayudarle a que se marquen en sus valores, para que Dios pueda responder a sus necesidades, para que usted pueda hacer oír la voz de Dios, que es la voz de Dios la que se escucha cuando se predica su palabra. Así que pidámosle amor a Dios por las almas perdidas, restablezcamos nuestra cobertura en la gracia del Señor, advirtamos las confrontaciones del mundo y mantengámonos firmes como iglesia unida, porque pasará este tiempo y nos volveremos a reencontrar en nuestros templos. Y yo espero que ese nuestro reencuentro sea con frutos de que en este tiempo de dificultad, aún así, Dios se ha glorificado en nuestra vida. Hasta aquí es esta mañana y vamos a orar. Vamos a orar para que muchas personas puedan comprender y que el Señor ponga claridad y haga que estas palabras puedan tocar los corazones que Él quiere se estremezcan en su presencia. Padre, muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Y tu palabra está acompañada de tu presencia. Y nosotros llegamos con tu palabra a través de distintos medios, pero tú llegas con tu presencia para acompañar tu palabra. Ministra tu palabra y tu presencia en los corazones de mis amigos y de mis hermanos en esta mañana, para que les resplandezca la luz de Cristo. Señor, reprende esa ceguera espiritual que tanto ha traído desgracias en las vidas, en las familias y en las naciones. Y que la luz de Cristo resplandezca en este tiempo como nunca antes resplandeció, preparándonos para tu venida. Gracias te doy. Gracias. Si hay aún personas de los que nos escuchan, o si quizás hay personas invitadas por las personas que nos escuchan y en esta mañana o en este tiempo por primera vez han escuchado mensaje de tu palabra, te pido que ministres su corazón en la necesidad de aceptarte como su único y suficiente Salvador. Que ellos puedan decir, definir, repetir y aceptar esta confesión. Señor, te acepto como mi Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y prometo seguirte. En el nombre de Jesús. Que hagan esa oración los que aún no tienen certeza de salvación, para que tú los inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al final en esta mañana. Y los bendiga mucho y siempre, no hoy, mucho y siempre. Espero que nos reencontremos el próximo miércoles en horas de la tarde y le invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Busque en YouTube, en el buscador de YouTube, Roberto de Urtiaga, ahí puede suscribirse al canal y podrá tener a disposición todos los mensajes que ya hace un tiempo venimos subiendo en esa red social. Que el Señor les continúe bendiciendo
cariños a todas las familias de la congregación. Un hermoso día, vuelvo a repetir, para todos los niños y la responsabilidad de los adultos sobre ellos. Gracias y será hasta pronto.